Miren, amados, una pregunta. ¿Se sabrá cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Se sabrá? Esto es una pregunta que muchos no saben. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted le dice, ¿se sabrá cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Dice la gente, no, no se sabrá. Ni solamente el Padre lo sabe. Otros dicen que eso es como un ladrón. Es sorpresa que va a venir. Bueno, pues vamos a ir a la Escritura para ver si se sabrá o no se sabrá lo del arrebatamiento. Y muchos dicen el rapto. El rapto es un robo. Y no hay tal robo. Primero, porque Cristo nos compró, no hay rapto. Ese término está totalmente fuera de lugar. Y segundo, Él viene a buscar a su amada, a su novia que se convertirá en esposa. Y Él no va a entrar por la ventana a robarse su novia, que será su esposa. No, eso carece de todo fundamento lógico. Si usted le está haciendo la cosa por el libro, usted no va a venir y se va a llevar a su novia para casarse con ella escondida de sus padres, sin el favor, la ayuda y la bendición de los padres de la novia. No, eso no es así. Pero ahora, ¿qué dice la Escritura? Vamos a la Escritura. Vamos a ver que dice, Dios no hace nada a espaldas, escondidas de sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3, verso 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dice que no hará nada. ¿Qué se entiende que no hará nada? Nada, nada, nada es nada. Eso dice Amós. Eso dice Amós. Pero mira ahora lo que dijo el Señor. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a los niños, haciendo una alusión, no porque son niños espirituales, sino niños, son humildes. El niño no se ofende. La ofensa, el orgullo, viene después que vamos adquiriendo años. Pero un niño no se ofende, es humilde. Entonces Dios se la revela a los profetas y Dios se lo revela a los humildes. Pero vamos a ver un primer ejemplo. Y le pido que vayan contando cuántos ejemplos vamos a tratar. Porque esto no es un verso, alado por los pelos manipulado. No, 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 no. Vamos a contar los ejemplos. Y diga, primer ejemplo. Noé sabía que el mundo sería destruido antes de que acontezca. Pero ¿qué pasa? Que el mismo Jesús dijo que los días, en los últimos tiempos serán como los días de Noé. Entonces, si Jesús dice que los últimos tiempos serían como los días de Noé, abarcó todo lo que aconteció en ese tiempo, así va a acontecer en los tiempos finales, en los tiempos escatos. Dice Génesis 6 del 13 al 14, dijo pues Dios a Noé, he decidido el final de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces aquí dice el Señor que por causa de la violencia de ellos, toda la tierra se dañó, se contaminó.
y iba a ser destruida la tierra juntamente con ellos. Dice el 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, fateará con brea por dentro y por fuera. Entonces dice aquí, no solamente le habló de que venía una devastación, una destrucción total, global, sino que le enseñó cómo él sobrevivir a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos para un poquito más para atrás, Noé fue preservado en los juicios. Le llegó el juicio a Noé. Pero fue guardado, protegido en los juicios. Se salvó él y su familia y los demás perecieron. Pero antes de Noé hubo un arrebatamiento. Y estamos hablando de una persona que se llamó Enoc. Entonces, antes de que venga la destrucción global, va a ocurrir un arrebatamiento. Antes que venga la destrucción global. Pero vamos a ver rápido, para no entrar mucho en detalles. Noé sabía que lo haría, oiga, hasta el cómo sabía que lo iba a hacer por medio de una lluvia, cuando en ese momento no existía la lluvia. Nadie conocía el término lluvia, ni mucho menos diluvio, porque no llovía en la tierra, solamente un rocío. Dice Génesis 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio. Y yo me imagino a Noé, Señor, por ahora revélame qué significa diluvio. De agua sobre la tierra para destruir toda la carne que haya espíritu de vida debajo del sol. Todo lo que hay en la tierra morirá, una destrucción total. Pero él sabía que iba a ser destruida y sabía el medio que iba a utilizar. Pero aún más, Noé sabía el día que comenzaría el diluvio. Y Jesús dijo, no lo digo yo, que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Y para yo saber lo que va a ocurrir en este tiempo, yo tengo que estudiar a Noé. Pues miren, él sabía hasta el día. El día y la hora nadie lo sabe. Eso es una mala interpretación por falta de conocimiento. Y se lo voy a explicar más tarde. Génesis capítulo 7, voy a leer los versos 4 y 10. Dice el cuarto, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, después de 7 días, haré yo llover. Yo voy a hacer llover. Después de 7 días, a partir de hoy, 7 días, va a comenzar a llover. Entonces, Noé sabía que 7 días después iba a comenzar a llover. Dice el verso 10. Y sucedió que el 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Exactamente como el Señor le había dicho, 7 días después, 7 días, vino el diluvio. Sabía que venía la destrucción. Sabía cómo lo iba a hacer y sabía el día. Vamos ahora a poner otro ejemplo. Vamos ahora al patriarca Abraham. Abraham sabía que su descendencia si era esclava por 400 años. 400 años. Y él todavía no tenía hermanos, no tenía el hijo de la promesa. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, no había promesa todavía, no le había cambiado el nombre. Abraham significa padre enaltecido y no podía bendecir a una persona enaltecida. Por eso le llamó Abraham, padre de multitudes,
porque en un enaltecido no lo puede bendecir. Por eso los requisitos para recibir revelación: humildad, ¿eh? Y también ser profeta. Abraham fue profeta, fue humilde y por eso llegó a ser amigo de Dios, que es otro requisito. Dice entonces, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, no se va a quedar aquí, va a ser en tierra ajena. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya él sabía hasta la cantidad que iba a durar esclava. O sea, no hay nada fortuito, no hay accidente en los planes de Dios. Dios tiene una agenda. Dios a sus amigos le da revelación. Y por eso dice Génesis 18, 17, y Jehová dijo: ¿cubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se lo voy a esconder? Imposible. Porque en Santiago 2:23 lo llamó amigo, y a los amigos no se le esconde las cosas porque hay una relación íntima. Entonces, Abraham sabía también que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida antes de que aconteciera. Dice Génesis 18 del 23 al 24, dice el 23, y se acercó Abraham, ya le cambió el nombre, y dijo, dice Abraham, y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y dice el 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y ahí comenzó él a hacer negocio con el Señor. Pero ya sabía la información que iba a ser destruida. Pero ¿qué pasa? Vimos a Noé, vimos a Abraham, los 400 años en Egipto esclavo, pero también sabía de Abraham con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya van 3 ejemplos que sabían antes que aconteciera todo. Ahora vamos a hablar a la cuarta, Jeremías. Jeremías sabía que Israel iba a ser cautiva 70 años. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces Jeremías sabía de la boca de Dios que iban a ser esclavos 70 años. Y le dijo hasta quién lo iba a llevar cautivo: el rey de Babilonia. Y que iban a estar cautivos en Babilonia. Ya van 4. Jeremías sabía cuándo se cumplirían los 70 años, Babilonia sería castigada. Oiga, otra cosa más que sabía: no solamente que iba a ser cautiva 70 años, sino que cuando llegara el final de eso, también Dios le reveló que entonces él iba a castigar a Babilonia con los medos persas. Jeremías 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Entonces iba a tomar una represalia. Me castigaste a mi pueblo por orden mía para disciplinarlo, pero me lo castigaste. Ahora yo te voy a castigar con los medos persas y te van a destruir. Y ahí viene los medos persas, como se levantan como imperio luego de Babilonia. Miren todo lo que Dios va revelando antes que suceda. ¿Cómo usted me va a decir a mí que uno de los eventos más importantes en lo que es la historia bíblica
Dije que será un secreto, que nadie lo sabe y que nadie lo va a saber. Pues mire, apese de ese caballo, porque eso no es así. Usted sabía que Daniel, por estar estudiando la escritura, sabía que ya el final de los 70 años ya estaba cerca, porque estudiaba la escritura. Lo que pasa es que a nadie no, elimino esa palabra, a pocos le gustan escudriñar la escritura. Pero en la escritura está todo. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Por estar estudiando los libros de Jeremías. Pero espérate, pero ya esto se está acabando, porque esto comenzó en tal año y ya miren el año que estamos, ya esto se está acabando. Pronto saldremos en libertad. Entonces, así como Daniel sabía que iban a ser pronto libres, así también la iglesia sabrá que pronto será libre de la esclavitud del mundo, de Satanás y de todos sus hijos. Pero tranquilo, que vamos a ir luego al ejemplo de la Biblia, de la iglesia específicamente. Solamente tengan un chin de paciencia, que la Biblia lo dice también, y no de boca de uno, para que la cosa sea cierta, que la iglesia lo sabrá. Daniel sabía de la primera venida del Señor. Daniel lo sabía. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el número en los tiempos antiguos. Entonces él sabía hasta el tiempo y no le puse la línea de tiempo de la salida del edicto y todo eso, porque ya se lo han compartido muchas veces, esa línea de tiempo, que todo se cumplió al pie de la letra, como lo dijo Daniel. Hasta la venida del Señor, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, todo eso lo sabía Daniel, todo eso, no hubo sorpresa. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Exactamente en esa fecha fue colgado en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Habla el general Tito Vespasiano. Y el santuario, el templo, iba a ser destruido. Y en el año 70 ocurrió eso. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miren cómo va la escritura, va contando los episodios, y no se lo voy a decir todos, porque son demasiados. Le estoy sacando algunos para que usted entienda. Vamos a ver este caso de Elías. El caso de Elías también, al igual que en el caso de Noé, hay una suprema similitud con nosotros. Una suprema similitud con nosotros.
Porque así como pasó con Noé, que se sabía, ¿no? Así también con Elías se sabía. ¿Cuánto no más con la novia del Cordero? Elías sabía que iba a ser arrebatado. Segundo libro de Reyes 2:9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que hagas por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Eso sí está fuerte. Porque Elías sabía que iba a ser arrebatado, pero se lo comunicó a Eliseo. Pero Eliseo, bajo la revelación del Espíritu, le dijo, bueno, yo no califico para ser arrebatado, pero cuando tú seas arrebatado, que en mí venga la doble porción de tu espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque para los que se queden en la tribulación y gran tribulación necesitan doble porción. ¿Usted sabía que Elías hizo 16 milagros? Y Eliseo hizo 32. Que Elías resucitó un hombre y Eliseo resucitó 2. Porque tenía la doble porción. O sea, los que por cacones se queden, tranquilos, que tendrán la doble porción del Espíritu Santo. Para hacer grandes cosas ahí, en la tribulation. Pero si usted no quiere doble porción, consagrémonos ahora. Usted no quiere doble porción, conságrese ahora. Porque si no se consagró ahora para calificar, entonces usted será un candidato para la doble porción. Y Eliseo peleó con 2 osos. Los 2 osos es una figura, tribulación y gran tribulación. Porque en realidad son 2 momentos que son como dos osos, grandes, fuertes y peligrosos. Pero vamos a ver algo más. Solamente lo sabía Elías y Eliseo. 2. No. También todos los profetas de Betel. ¿Y usted sabe lo que significa Betel? Casa de Dios. Los que están en la casa de Dios sabían que Elías iba a ser arrebatado. ¿Y dónde usted se encuentra? En la casa de Dios. Interesante, ¿verdad? Como que comienzan a cambiar la perspectiva. Pero espérate. El Señor no es ladrón. Dice, como ladrón. Porque ese es otro término. Señor, ¿cómo usted le va a decir que el Señor es un ladrón? Que vendrá como ladrón. No es, oigan la palabra, como. Es una similitud, no es que es. Segundo libro de Reyes 2:3 dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará? ¿Qué dice? Hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Entonces se va a saber también el día. Yo lo que estoy leyendo Biblia. Yo estoy leyendo Biblia. Entonces, de sorpresa, para el mundo. Es más, ni para el mundo. Porque ya ellos se están preparando y acondicionando a la gente, que vienen unos marcianos que se van a llevar a un grupo, que patatín, que esto y lo otro. El único que no lo sabe bien son los cristianos de Corinto.
pero hasta los inconversos. Hermanos, los inconversos están preparando búnker para esconderse. Pero y el creyente, fajado trabajando para ganar dinero. Y en los fines de semana largos, no vienen. Porque esto es para gozar. Pero los inconversos se están preparando. Oigan, qué ironía de la vida. Cuando yo sea grande, yo pretendo entenderlo. Pero no saben ellos que dice Apocalipsis que desde ahí abajo le va a llegar el juicio, aunque se esconden y gasten millones de dólares con una suprema protección, ahí va a llegar la ira del Cordero. Sabían los en plural. ¿Cuántos eran? No sabemos, pero eran muchos. Habló en plural. Profetas que estaban en casa de Dios. Sabían que iba a ser quitado hoy. Y por eso Eliseo no se despegó de Elías. Porque él dijo, si tú estás conmigo, pegadito de mí, cuando yo sea quitado, yo te voy a soltar el manto. Y si tú me lo agarras, te quedaste con la doble porción. Y Eliseo, que sabía el día, le dijo, bueno, hoy me levanto tempranito y cojo pan de Elías y no me le despego hoy porque hoy es el día. Yo no califiqué, él se va, pero yo me quedo con la doble porción. Eso va a pasar. Así tal como lo están oyendo. Pero no me quiero detener. Ustedes están viendo cómo están subiendo la guía, la diapositiva hoy. Porque me gusta enseñar hasta con la transición de los slides. Es que sube para arriba, es que para arriba que vamos. Aunque otros van a ir. No, eso no. Los de la doble porción se quedan en término medio. Los profetas de Jericó sabían que Elías iba a ser arrebatado. Y usted sabe, hermano, qué se hacía en Jericó y por qué era tan famoso Jericó. Jericó era la calle que te lleva a Jericó de Jerusalén, era una de las arterias principales. Una de las calles más importantes. Y todo el que iba para allá se sabía que iba a pecar. Cuando usted veía a los sacerdotes, porque iban sacerdotes, lea la Biblia, no me crea. Iban de todos, empresarios, porque también era un lugar de comercio, pero también era una ciudad de pecado. Ellos lo sabían. Miren lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 5, dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callá. ¿Cuántos eran? No sabemos. Pero ya hay dos grupos de profetas que sí sabían. Y porque estaban en Jericó no significa que estaban pecando, aunque era una tierra de pecado, una ciudad de pecado. Yo estuve allá, hermanos, y usted sabe que en todo Jericó hay un solo árbol de sicómoro. Y fue el árbol, y quedó ahí hasta hoy. Hasta la última vez que fui fue el 16, 2019. Y vimos un árbol de sicómoro con un tronco gigantesco.
y los expertos saben por el ancho del tronco, que tiene 2000 y pico de años. Ahí fue que se encaramó Zaqueo. Porque es el único que hay ahí. No hay otro. Y coincide con el grosor del tronco. Oigan cómo Dios cuida los detalles. Bueno, pero eso no es el tema. Vamos a ver algo más. Los discípulos de Cristo sabían que el templo iba a ser destruido y la ciudad antes de que aconteciera. Mateo 24, versos 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí sobre piedra que no sea destruida. Porque ellos estaban hablando, el judío hablaba así con mucho orgullo. ¿Qué templo tenemos? Y ustedes ven eso en que usted pone los ojos. Ahí no va a quedar una piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y el Señor se lo estaba diciendo ya en la postrimería de su ministerio. Y eso ocurrió casi 40 años después. 36 años más o menos. Después. Entonces los discípulos sabían que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. Y por eso ellos visten de negro, porque están de luto, no por la muerte de Cristo, sino por la muerte del templo. Ahora viene la pregunta del millón. La iglesia sabrá cuándo será arrebatada. Claro. Y usted verá. Pero la Biblia dice, porque de aquí es que se agarran la gente. Con un verso me quieren hacer una doctrina. Con un verso. Y con un verso no se hace doctrina. Porque el Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad. Porque la Biblia es un gran rompecabezas que hay que armar. Y no puede coincidir, tiene que coincidir todo. Tan. Ni te puede faltar pieza, ni te pueden sobrar pieza. Hasta usted terminar la imagen del rompecabezas. Pero la gente dice, no, el día no, nadie sabe ni el día ni la hora, ni Jesús lo sabía. Mateo 24, 36. Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Pero espérese, él está hablando, el que está hablando ahí es Jesús. Y Jesús no habla mentira. Claro que no habla mentira. Entonces, ¿qué fue y por qué él dijo esa frase? Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué hacemos con esos dos versos? Y por eso se lo puse los dos en la pantalla al mismo tiempo. Uno que dice que Jesús, que nadie sabe ni el día ni la hora, que solo el Padre.
Pero en el verso de Mateo 11:27, ahora dice Jesús que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y si conoce el Hijo, conoce al Padre, lo conoce todo. Pero yo le traje algo más, que Jesús es omnisciente. Omnisciente, lo sabe todo. Y miren los versos que le estoy dando. Y son algunos. Son algunos. El Padre y Cristo son uno. Son uno. Juan 17:21. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Juan 17:10. En él habita toda la plenitud de la deidad. Dice Colosenses capítulo 2, versos 9 y Colosenses capítulo 1, versos 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y quinto, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Apocalipsis 2, 23. Entonces ahí hay 6 versículos más el otro que vimos ahorita cuando le puse los dos a la par. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Una contradicción bíblica? No, no hay contradicción. No hay contradicción. Entonces, ¿cómo es que yo dije, he dicho, le he compartido a ustedes ya 7? Aquí 5, pero que son 6 porque Colosenses se repite en 2 versos. Aquí hay 6. Más el de Mateo, que vimos ahorita a la par, con el que nadie conoce el día y la hora, solo el Padre que está en los cielos. ¿Cuál usted cree que pesa más? ¿Cuántos más repiten esta verdad? Porque oiga algo, la autoridad de Cristo es inherente. ¿Usted sabe lo que significa la palabra inherente? Que no se le puede quitar. Está con Él. Y Él tiene toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Él es totalmente Dios. Cristo es totalmente Dios. Así como yo tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo, eso compone todo lo que es Abraham. Espíritu, alma y cuerpo. Cristo, o mejor dicho, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, uno son, como dice Juan. Juan 17, 21. Entonces, los 3 son uno, como mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son uno. Entonces, ¿por qué Cristo dijo, ni el día y la hora nadie lo sabe sino solamente mi Padre? Porque se nos olvida algo que hay que analizar, y es lo siguiente, y paso a explicar. Cuando Cristo estuvo en la tierra, fue 100% hombre. Aunque era el Dios encarnado, como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, fue hombre, pero tenía la condición de hombre. Y dice Colosenses, por cuanto se despojó de su gloria y su esplendor y se hizo un hombre. Entonces, cuando él dijo eso en Mateo, que el día y la hora nadie la sabe, lo habló en su condición de hombre. Pero no en la condición de Dios, porque para Cristo no hay secretos. Pero hermanos, si para un profeta no hay secreto, y por eso vimos todos los ejemplos que vimos, ¿cómo me van a decir que a un hombre
lleno de errores. Pero porque es profeta, Dios le revela las cosas antes que pasen. ¿Cómo Dios, hijo, no lo va a saber? Eso es totalmente descabellado. Lo que pasa es que no se detienen a analizar lo siguiente. La Biblia no se equivoca. El que se equivoca es el hombre. Pero la Biblia no. La Biblia es infalible. Infalible. Entonces, después de aclarado ese punto, vamos a pasar ahora. La iglesia sabrá el momento en que ocurrirá. Y habrá base bíblica, claro. Y mírenlo aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 y 5. Le estoy poniendo una base bíblica. Vamos a leer el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Dijo Pablo, el más grande teólogo del Nuevo Testamento. No se puede hablar de doctrina si no se habla de una carta paulina. Y además el apóstol de los gentiles fue designado por nuestro Señor que iba a ser Pablo. Y Pablo dice, el apóstol de los gentiles, que nosotros no, ¿quién están en tiniebla aquí? Levanten la mano. Ahí me gustó ahí nadie la bajó así. Para que con él ni cuenten. Entonces, nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda. Y si ese día no nos va a sorprender, no lo dice explícitamente, pero sí lo dice implícitamente. Ah, no, si no me lo dice claro, yo no. Ahí te está diciendo que ese día no nos va a sorprender. No nos va a sorprender. Como un ladrón entra a una casa. Nosotros sí lo vamos a saber. El 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y no somos de la tiniebla. Entonces aquí dice otro verso, que nosotros lo vamos a saber, lo vamos a saber porque somos hijos de luz, de los que se van en el arrebatamiento. Hijos del día, los que se quedarán para la tribulación. Los dos lo van a saber como lo sabía Elías y como lo sabía Eliseo y como lo sabían los profetas de Betel y como lo sabían los profetas de Jericó. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que Elías era hijo de luz y que Eliseo, los profetas de Jericó y los profetas de Betel eran hijos del día. ¿Qué significa eso? Que hay dos tipos de hijos. Hay dos tipos de hijos. Y por eso le hemos hablado la semana pasada, hijos bebé e hijos maduros, pero son hijos. Y los hijos lo van a saber, ambos grupos. Lo que pasa es que a la manera de Noé, como Jesús dijo, que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Todo el mundo sabía. Lo que pasa es que Noé lo sabía, la información, y trabajó en esa dirección y comenzó a hacer el arca. Y los hijos de Noé lo ayudaron, hicieron el arca. Los otros sabían la información,
pero no actuaron. Se quedaron de brazos cruzados. Se quedaron así, no, eso es, no te lleves mucho de eso, de que un aguacero, ¿qué aguacero ni aguacero? ¿Qué es eso? Nadie ha visto eso. Es un invento. Ah, nadie ha visto el aguacero, llegó el aguacero. Ah, que un arrebatamiento, no te lleves de eso. ¿Cuándo tú has visto un arrebatamiento? Va a suceder como los días de Noé. ¿Mm? Y por eso le puse todos esos ejemplos antes. Y los hijos de la noche es un nivel. Y los hijos de las tinieblas es otro nivel. Los de la noche son menos malos. Y los de las tinieblas son más malos. La iglesia sabrá la hora cuando ocurrirá. Habló ya el apóstol Pablo y dijo que sí, que no nos va a sorprender. O sea, lo vamos a saber. Ahora vamos a ver otro apóstol. Porque Pablo recibió grandes revelaciones de parte del Señor. El mismo Señor lo discipuló, le dio un curso. Pero ahora hay otro apóstol que era el único que recostaba su cabeza del pecho del amado. Había un grado de amistad más profundo. Él dijo, yo soy el discípulo amado del Señor. Pero ¿qué pasa? Que ese hombre, mientras Mateo escribió menos de un capítulo del Apocalipsis, mientras Juan Marcos escribió en Marcos 13 menos de un capítulo del Apocalipsis, y mientras el doctor e historiador Lucas escribió en el capítulo 21 de Lucas menos de un capítulo, él en el Evangelio de Juan no escribió ningún capítulo, mas sí escribió 22 capítulos en Apocalipsis. Miren qué tremendo. Vamos a ver al apóstol Juan entonces. ¿Qué dice Juan de esto? Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué dijo Juan aquí? ¿Que lo sabremos o que no lo sabremos? Que lo sabremos, lo que pasa es que hay un requisito. Dice, si no velas, si no lo haces, vendré sobre ti como ladrón. Una sorpresa te voy a dar. Si no velas. Pero ¿y si velo? ¿Y si velo? No va a haber sorpresa. Ah, velar, prender una vela. No, eso no es velar. Velar, hacer vigilia. No, velar es estar atento. Estar atento a las noticias. Oh, pero la escatología nos alcanzó a nosotros. Se están cumpliendo todas las cosas aquí al frente de mis narices. Pero no puede ser coincidencia tantas cosas. Wow, pero mira lo que están haciendo. Pero mira lo que sucedió. Yo estoy atento. Yo estoy atento, analizando todo lo que está aconteciendo. Pero si usted está, hermano, mire, en este feriado, en un resort
planchado en un cheilón. Y vamos a decir, tomando una piña colada sin más nada, para ayudar a muchos. No, aquí disfrutando de la dolce vita, de la dulce vida. Ah, pues no estás atento, no estás vigilando lo que está aconteciendo. Y la Biblia te dice, dice Juan, que si yo estoy atento a lo que está aconteciendo, eso no me va a sorprender. Y utiliza el término de ladrón. ¿Por qué? Porque ladrón no significa que viene ahora como el zorro, con una careta negra ahí, y que se está entrando por una ventana. No, hermanos, eso es una figura. Un ladrón te habla de una sorpresa. ¡Puf! Pero ya Pablo dijo que eso no va a ser sorpresa. Y todos los ejemplos que puse, que lo vamos a tener un resumen ahorita. Pero ahora vamos a ver a qué se debe el asunto del ladrón. Existe una diferencia entre dos versos que utiliza el término de ladrón, o tres versos. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate, pues de lo que has recibido. Entonces te está diciendo Juan, acuérdate de lo que tú estás escuchando y oído, y guárdalo, atesóralo, y arrepiéntete. Miren todos los requisitos: recibir, oír, atesorar y arrepentirse. Pues si no velas, si te descuidas, vendrá sobre ti como un ladrón. Pero eso también lo dice Primera Tesalonicenses, ahí vuelve Pablo y Juan a hablar de lo mismo. Porque en Primera Tesalonicenses 5, del 4 al 5, también te dice Pablo lo mismo. Dice el verso 4, lo puede buscar en su Biblia. Oiga, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 4 dice el apóstol Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Y yo por eso le dije ahorita, levante la mano los que están en tinieblas. Porque si aquí todos estamos en luz, aquí no va a haber sorpresa. No va a haber sorpresa. Ya vimos a Juan en el capítulo 3, verso 3. Vimos al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 4 al 5. Ahora vamos a ver otra vez a Juan. Apocalipsis 16, 15. ¿Cuál es la diferencia? Y quise poner los dos pasajes de Juan, Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 16:15, que utiliza el término ladrón o como ladrón, porque no podemos olvidar el cómo, porque el cómo, si lo quitamos, lo cambia todo. Entonces, ¿de qué está hablando el capítulo 3? Del arrebatamiento, de la parusía. ¿Y qué te está hablando el capítulo 16? De la epifanía, de su segunda venida. ¿Qué yo tengo que hacer para que no me sorprenda el arrebatamiento? Tengo que, lo que he oído, lo que he recibido, la enseñanza que he recibido, que he oído, yo tengo que guardarla, guardarla, valorarla. Es importante esto.
esta información. Y tengo que arrepentirme. Y no puedo dejar de estar atento, tengo que estar atento. Es el requisito para el arrebatamiento. ¿Qué vendrá como ladrón? ¿Cómo? Pero para la segunda venida, Jesús dijo, yo vengo pronto. ¿Cómo ladrón? Nunca olvide, por eso subrayé el cómo. En ambos ejemplos están subrayados cómo. Que no es que ladrón. Y dice, velá, está atento, ya en la tribulación, están metidos en la tribulación y la gran tribulación, pero ahí hay que estar atento también. Y guarda tus ropas, tu testimonio, guarda tu testimonio para que no seas encontrado desnudo, sin ropa, sin testimonio. Y entonces vean todo el mundo tu vergüenza. ¿Cuál prefiere? ¿Velar en su segunda venida o velar antes del arrebatamiento? Elija usted. O velo aquí o velo aquí. Nosotros escogemos. Y dije, como ladrón, porque un novio, como es Cristo, con su novia, que es la iglesia, no va a entrar por una ventana a llevarse a su novia, porque eso es incorrecto. El novio está bien con su familia y su familia de ambos saben la relación que tienen y saben que va a haber un casamiento. No puede ser robo. Porque entonces estamos acusando a Cristo de ladrón y eso es pecado. Y los ladrones no entran al reino de los cielos. Y él fue hallado sin pecado. Entonces ese término de rapto es un ratero, un ladrón, está mal empleado. Arrebatamiento en el griego es zarpazo, tomar algo de su posesión. ¿Posesión por qué? Porque nos compró con su sangre. Nos compró. Entonces, ¿cómo yo, algo que es mío, yo me lo voy a robar? Yo no me estoy robando nada porque eso es mío. Si yo lo compré. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un resumen. Noé sabía el día que vendría el diluvio. Nosotros vamos a saber el día, como vimos. Abraham supo de los 400 años de esclavitud en Egipto y también sabía de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo sabía antes de. Jeremías sabía que pasarían 70 años cautivo por el imperio babilónico. Lo sabía antes de. Daniel sabía cuándo terminaría el cautiverio porque escudriñaba la escritura, se dio cuenta leyendo a Jeremías, lo vimos. Quinto, Daniel sabía de la primera venida del Señor, sabía de su muerte, sabía que Jerusalén sería destruida y también sabía que el templo iba a ser destruido. Todo eso lo sabía. Vamos a darle, para los que quieren tirar una foto. Entonces, aquí nos quedamos con 5 ejemplos. Pero vamos a seguir porque la suma de tu palabra es verdad. Así lo dice el Salmo. Lo pueden buscar donde la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Dice el 6º ejemplo que vimos ahorita en detalles, Elías sabía que iba a ser arrebatado. 7, Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado. 8, los profetas de Jericó sabían que Elías iba a ser arrebatado. 9,
Los profetas de Betel sabían que Elías iba a ser arrebatado. Miren toda la gente que sabían que iba a ser arrebatado. 10, los 12 discípulos sabían que Jerusalén y el templo serían destruidos antes de. Y 11, la iglesia sabrá cuándo será el arrebatamiento. Lo va a saber. No va a haber sorpresa. Ahora, veamos esto. Y ahí los dejo. En toda esta historia que yo le he hecho rápidamente, en este panorama que le hemos hecho, de si se sabrá o no se sabrá lo del arrebatamiento, las 7 vías de recibir una revelación, solamente apegándonos a lo que acabo de decir, no es que solamente son esas, es solamente hablando de lo que yo acabo de compartir. 1, por medio de los profetas se recibe la revelación. 2, siendo amigo de Dios, como lo fue Abraham. 3, por escudriñar la Escritura, como le pasó a Daniel. 4, por medio de los ángeles, como le pasó a Daniel, que vino el ángel y las oraciones de 21 días, y tuve una pelea con el príncipe de Persia, pero aquí está la información, la revelación, por medio de ángeles de Dios. 5, por el Señor mismo, que le habló a Jeremías. 6, a través del Espíritu Santo, como lo va a hacer con la iglesia. Y 7, Jesús dijo que a los entendidos y a los sabios no se les fue revelado, porque iban a asumir que era por sabios y porque eran muy conocedores de todo, sino que se lo iba a revelar a los niños, a los humildes, lo que iba a acontecer. Ahí están las 7 que acabamos de estudiar. Aquí están las 7 vías de recibir una revelación. Amados, amados, yo le quise dejar esta información antes de entrar al Congreso de Escatología, porque Dios me lo mostró. Como Dios me lo mostró, le quise hacer esa enseñanza antes de, para que después no digan, no, pero ¿cómo va a ser, pastor? Yo esto, no. Por eso quise hablar primero una base escritural y luego cuando entremos al Congreso, entonces usted pueda ver las cosas desde otro ángulo. Orando, despierto, Dios me habló. Pongámonos de pie. Miren, vine a toser al final. Gloria a Dios. Bendito Padre, Dios eterno, gracias Señor te damos. Gracias Señor porque este evento tan importante en la era de la iglesia es falso que nos va a sorprender. Porque tú no eres ladrón, tú nos compraste, tuyos somos. Y además tú eres un caballero, nada incorrecto tú haces. Y se lo revelas a los niños, a los pequeñitos, para que te demos a ti toda la gloria, toda la honra. Y lo revelas con otro propósito, para que así a la manera de Noé, todos sepan lo que va a acontecer. Y que seamos nosotros los que escojamos. Creí y obedecí en consecuencias, porque escuché
y no hice caso. Escuché, lo oí y menosprecié la advertencia. Escuché la enseñanza, pero hubo duda en mi corazón. Y yo te pido Señor, que ninguna de estas cosas, ni duda, ni incredulidad, ni tampoco desprecio haya en el corazón de tus hijos, sino que obedezcamos la suma de tu palabra. Y la suma de tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, que es tiempo de preparación, es tiempo de consagración, es tiempo de nosotros recibir nuestra recompensa por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, yo te bendigo para que esta enseñanza del Espíritu Santo te la amplíe, te la firme, pregúntale, háblale y Él te va a responder y te va a ayudar a que si hay alguna duda, sea disipada a través de nuestro Espíritu Santo de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde.